lamicitina inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Bien, para la motilina, algunos aminoácidos o ácidos, a la porción ácida del alimento, algunos ácidos también repercuten para la secreción de la motilina. Las células M en duodeno y yeyuno, hemo y yeyuno. ¿Y qué para la motilina? Vaciamiento gástrico y vaciamiento intestinal. Vaciamiento gástrico y vaciamiento intestinal. Por eso el nombre, motilina. Activa la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. De ahí el nombre, de motilina. Bien, entonces estas son las hormonas que vamos a seguir mencionando a lo largo de la unidad en relación a principios de función gastrointestinal y también digestiva. Bueno, ¿qué más me dice Gaito? Me hace un recuerdo anatómico. Después de mencionar cada una de las hormonas, me dice, acá vamos a recordar la parte anatómica de la circulación portal. Entonces, me dice en gráfica y en concepto, ¿cómo es que viene esto que ustedes han aprendido en anatomía? Lo recordamos 2, 3, 4 veces, 5 veces, en medicina interna también, cuando roten especialidades también, otra vez. ¿Qué viene? ¿Cómo se forma la vena porta? No digan que no se acuerdan porque les voy a volver a mandar a la universidad. ¿Cómo se forma la porta? ¿Unión de qué venas? No puede ser, hombre. Si a la vuelta de la esquina Giovanna también. ¿Quién forma la porta? ¿La vena? Ya, vamos a recordar, ¿ya? No quiero renegar. Entonces, acá está mi vena porta. Lo mismo, la grafica Guyton, la vena porta. Y me hace recuerdo, ¿no? Que viene la vena esplénica. Esta es mi vena esplénica. Y se une con esta otra vena, la mesentérica superior. Se une con, ya están recordando. Vena mesentérica superior. Entonces esto me hace recuerdo que Guyton. A la vena esplénica hay que recordar que viene otra vena. La vena mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Y qué me dice de la mesentérica inferior y de la superior? Recuerden que todo lo que corresponde a yeyuno, incluso duodeno, yeyuno e ilion, ¿cuánto de longitud representa? Duodeno 25 centímetros y yeyuno e ilion en una persona viva 7 metros. Entonces, de todos estos 7 metros más 25 centímetros de duodeno, todos los alimentos, acá dibujamos la porción intestinal, todos los alimentos y nutrientes, cada uno de ellos va a ir a estas venas yeyunales e ileales. Entonces, la circulación portal, dice, tiene todavía un 40% de sangre oxigenada. Entonces, todas las venas yeyunales e ileales van a venir a terminar esto. Repito, con una sangre que todavía tiene
un 40% de oxígeno. Pues las venas yeyunales e ileales no están mandando desechos, están recogiendo nutrientes. Lo voy a hacer otra vez que Galton a mencionar. La vena esplénica, ¿de qué órgano recoge la sangre? Del vaso. No se olviden que el vaso es un órgano de reciclaje. La globina, una proteína, y la M del eritrocito son reciclados hacia la vena esplénica. Vena esplénica. La porción de intestino grueso, en sus 4 partes, toda la porción de intestino grueso, la mitad de intestino grueso, va a venir a esto que es la mesentérica inferior. La mitad de intestino grueso, a partir de esto que es la flexura cólica del lado izquierdo, colon descendente, colon sigmoides, vienen a la mesentérica inferior. ¿Para qué sirve el colon? Absorbe electrolitos y agua. Para eso sirve el colon. Entonces, electrolitos, acá van electrolitos y agua. Electrolitos y agua a través de la vena mesentérica inferior. A través de la mesentérica superior vienen los diferentes nutrientes. Viene un porcentaje de proteínas, vienen carbohidratos, y una poca cantidad de lípidos, porque vamos a ver cómo salta la circulación hepática a los lípidos, ¿no? Y todos estos nutrientes, dice, llegan a través de la vena. Acá, si nosotros aumentamos el tamaño de esto, que va a ser un sinusoide hepático, la organización de ese sinusoide hepático tiene esta configuración. ¿Dónde? Esto es un sinusoide hepático. ¿Dónde tenemos una vena central? Esto se llama vena central. Y alrededor vienen estos sinusoides. ¿Qué son los sinusoides? Capilares de gran tamaño. Esos son los sinusoides. Capilares de gran tamaño. Hacia la vena central. A un costadito, en cada uno de estos segmentos, tenemos mi triada portal. ¿Qué es la triada portal? Hay un conductillo interlobular, existe una arteria y existe una vena, rama de la porta. Alrededor de la vena central existen mis células. ¿Qué células hay en el hígado? Los hepatocitos. Ahí están los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos están cumpliendo varias funciones metabólicas. ¿Con qué? Con todos estos nutrientes que han recibido. Cada uno de estos, los hepatocitos. Y cumplen funciones metabólicas con los diferentes nutrientes. Una de las funciones de los hepatocitos y del hígado en sí es producir bilis. Producen bilis y lo mandan al conductillo interlobular. Y luego vemos los conductos colectores, los conductos hepáticos derecho, el hepático común, el cístico y la vía biliar. Pero los hepatocitos están haciendo esta organización, sus vías metabólicas. ¿Qué hacen? Procesan cada uno de los nutrientes que han recibido por la alimentación, aminoácidos, carbohidratos, y muchas veces lo unen. Lipoproteínas, por ejemplo, ¿no? Forman
lipoproteínas para el transporte. ¿Qué lipoproteínas conocen? LDL, HDL, ¿no? Entonces son lipoproteínas. Entonces, todas estas sustancias que ya el hepatocito ha producido, lo vaciará a estas venas. Lo va a vaciar. Todo esto que le ha venido por las ramas de la porta, lo va a vaciar a la vena central. Y recuerden qué hace el hígado a través de venas hepáticas mayores y venas hepáticas menores. El hígado lleva todos esos nutrientes a esta vena. Es la vena cava inferior. Entonces, cada una de estas venas centrales va a ir a estas venas. Recuerden la anatomía, es la derecha, la intermedia y la izquierda. Entonces hemos recolectado todos los nutrientes, le hemos llevado a la parte funcional, al sinusoide, capilares de gran tamaño, circunscritos alrededor de una vena central. Acá alrededor pueden llenarlo si quieren de hepatocitos. Llenarlo de hepatocitos. Y estos hepatocitos cumplir la función. ¿Qué funciones? Funciones metabólicas. Decíamos, órganos de las mismas funciones. Hay un capítulo que no llevamos en torno a metabolismo de hígado, no está en el plan global, pero lo pueden leer para entender que las mil funciones de hígado. Factores de coagulación, produce estrógenos, produce bilis, las características de eliminación de medicamentos, las proteínas CYP3A4, que no se van a olvidar esta proteína. CYP3A4 es una de las proteínas más importantes para el metabolismo de medicamentos. ¿Sí? Entonces lo van a ver en farmacología, la CYP3A4. Entonces cada uno de los hepatocitos está ayudando de manera metabólica y está vendiendo todos los nutrientes a este punto. Decíamos, muchos de los lípidos van a saltar la circulación portal. ¿Por qué? Esto me grafica una velocidad. Y en la velocidad, las anastomosis que existen entre el capilar arterial, el capilar venoso, esto va a ser el capilar venoso, las anastomosis entre capilar arterial y venoso. Pero algo hay que tener en cuenta. Acá hay un capilar linfático. ¿Cómo lo voy a llamar a este capilar linfático? Repito, esto es una vellosidad. Las velocidades aumentan la superficie de absorción intestinal. Capilar linfático. El capilar linfático lo voy a llamar vasos quilíferos. Capilar linfático lo llamo vasos quilíferos. ¿Por qué lo llamo vasos quilíferos y no lo llamo capilar linfático? Porque a diferencia del resto de los capilares linfáticos, este vasito linfático está absorbiendo grasas. Este vasito linfático está absorbiendo grasas. Los vasos linfáticos solo deberían tener linfa. Pero, como están absorbiendo grasa, esa grasa le da un aspecto lechoso. ¿Sí? Y es justamente la característica de decir quilífero. Kilo, de aspecto lechoso. Entonces los vasos quilíferos se reúnen y van a ese conducto. ¿Recuerdan al conducto torácico? El conducto torácico que se origina en esto que se llama la cisterna del kilo. Esto es conducto torácico. ¿Y dónde termina el conducto torácico? En el ángulo venoso. ¿Cuál ángulo venoso? De la unión de la vena yugular interna del lado izquierdo con la vena subclaviana. Entonces, así entiendo cómo las grasas
obvian o saltan la circulación y van directo a la sangre. Una persona delgada puede tener más grasa que una persona obesa. ¿Por qué? Porque va a depender de su alimentación, ¿no? De las grasas saturadas que ingiere. ¿Sí? Hay muchas personas delgadas que tienen más colesterol que una persona obesa, aunque no lo crean. Porque la alimentación, las grasas saltan la circulación hepática y van directamente a los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos directamente a la sangre. ¿Estamos claros? No es el único camino solamente para las grasas. Muchas vitaminas también toman ese camino. Muchas vitaminas también, porque muchas vitaminas tienen características lipídicas. ¿Estamos claros? Bueno, hasta ahí hemos descrito y hemos recordado la anatomía de la circulación portal. Bien. Son lipoproteínas. Era un ejemplo de las funciones del hepatocito. Unir proteínas con grasas y mandarlos a la vena central. Y a través de las venas mayores, todos los nutrientes que ha metabolizado el hígado, ¿dónde van a terminar? Cava inferior, corazón. Y esa sangre que ha llegado al corazón solo le queda oxígeno. Nada más. Se oxigena, va a la circulación pulmonar, luego a la circulación sistémica y se distribuye al cuerpo. Con nutrientes y oxígeno. Ahí está. Bueno, Dalton se vuelve a meter con la anatomía y dice arterias. Arterias. ¿De qué? De todo lo que representa a aparato digestivo. Entonces, con una imagen nos trata de hacer recordar cuáles son las arterias del aparato digestivo, las diferentes arterias del aparato digestivo. Yeyuno a ello, ¿de quién reciben arterias? Ahí tienen una imagen bien bonita. De las arterias yeyunales e ileales, 15 a 18 ramas yeyunales e ileales. Entonces, grafica Galton esa irrigación arterial, me dice, y las características. Entonces, vamos y graficamos a la triple A. Lo primero, vamos a dibujar a un ladito intestino grueso y a un ladito vamos a dibujar intestino delgado. Este intestino grueso, lo mismo que en el libro, acá están con los sigmoides. Muy bien, acá tenemos la porción de intestino, las asas intestinales, que se conectan con la porción del colon. Acá tenemos la arteria aorta abdominal. Esta representa mi arteria aorta abdominal. Esta es mi arteria aorta abdominal. Y de la arteria aorta abdominal, recordamos, la rama más grande, tronco celíaco. Tronco celíaco, arteria hepática, arteria gástrica y arteria esplénica. Irrigación para el hígado, irrigación para el estómago e irrigación para el vaso. Arteria mesentérica superior, ahí está la arteria mesentérica superior, que es la que da estas ramas. Y en su libro están bien graficadas. Esas que son las ramas yeyunales e ileales. 15 a 18 ramas. 15 a 18 ramas yeyunales e ileales. Pero la misma mesentérica superior, recuerda, da origen a la ileocólica. Esta es mi ileocólica. Cólica. Acá la cólica derecha, estamos recordando, no avanzando. Esta es la cólica intermedia. La mesentérica, acá tenemos otra que se llama mesentérica inferior. Mesentérica inferior. La mesentérica inferior da origen a la cólica izquierda. Da origen a varias ramas sigmoideas. Da origen a la rectal superior. Entonces ahí tenemos la irrigación para el aparato digestivo.
tronco celíaco, la gástrica izquierda para el estómago, repito, la hepática para el hígado, la esplénica para el vaso, mesentérica para el yeyuno e ilio. ¿Qué me dice Guyton en relación a la circulación de las arterias? Me dice, solo entre el 20% de la sangre que llega a hígado es sangre arterial. Solo el 20% de la sangre que llega a hígado es arterial. Quiere decir que el 80% llega a través de la vena porta. Entonces, toda la sangre, la mayor parte de la sangre que le llega al hígado viene por la porta. Por eso la porta, hemos dicho, ¿cuánto de oxígeno tiene? 40% de oxígeno. Y si ustedes van a anatomía, agarran el hígado y comparan el diámetro de la vena porta con el de la arteria hepática, es pues 3 veces más el diámetro de la vena porta que el de la arteria. Y entendemos esta funcionalidad ahora. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hemos descrito y hemos recordado esta parte anatómica? Vamos y decimos, hay sustancias, dice Guyton, sustancias vasodilatadoras. Vasodilatadoras. ¿Cuáles? La gastrina es una sustancia vasodilatadora. Porque si no realizara vasodilatación, no podríamos estimular la secreción gástrica, por ejemplo, que hemos mencionado. ¿Sí? Por eso la gastrina actúa como una sustancia vasodilatadora. La colecistocinina, la voy a abreviar. La colecistocinina, la CCK, también es una sustancia vasodilatadora. Porque si no, no podría ayudar con la secreción pancreática. La secretina también es una sustancia vasodilatadora. El péptido intestinal vasoactivo también es una sustancia vasodilatadora. El único que acá que no es vasodilatador es la motilina. Porque la motilina no ayuda a la secreción de nada. ¿Qué hemos dicho que hacer? Estimular la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. ¿No? Pero todas estas sustancias sí actúan como sustancias vasodilatadoras. Entonces, acá dice, a nivel intracelular existen otras, por ejemplo, la bradicinina, como sustancia vasodilatadora. Tenemos la CCK, la secretina, el PIP, y también la bradicina, que actúa como una sustancia vasodilatadora. Muchas partes del aparato digestivo tienen que tener este efecto vasodilatador. Entonces, ¿por qué? Para producir todas las características de secreción que lo estaremos abordando en el siguiente capítulo. Bien, capítulo 64. ¿Qué me dice del capítulo 64? Me dice la propulsión y la mezcla. Entonces, ya hemos visto los principios de la función gastrointestinal. Vayamos a este concepto de propulsión, y la mezcla. Propulsión y la mezcla. Eso es el capítulo 64. ¿Con qué características me va mencionando el concepto de propulsión y mezcla? Hay dos tipos de movimiento a nivel intestinal. Movimiento a nivel intestinal. ¿Cuáles van a ser los tipos de movimiento? Uno va a ser el peristaltismo. Y otros van a ser los movimientos de mezcla. Uno es el peristaltismo y el otro es el movimiento de mezcla. No se conoce, dice Guyton, con exactitud, por qué se produce la dirección del peristaltismo en una sola dirección. Porque fisiológicamente en estado normal el alimento va desde la boca, va esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta el ano. ¿Sí? Pero no, Guyton me dice, no se sabe por qué sigue ese trayecto. ¿Por qué tenemos ese trayecto de propulsión? Entonces, dice,
Hay hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis es que justamente el intestino con el plexo mientérico que describíamos el día de ayer está programado. ¿Programado para qué? Lo mismo que Gaito me menciona. Cuando tengo la porción intestinal, pasa esto, y luego de esto pasa a esto. Y luego se continúa el trayecto del tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, me dice, acá se forma un anillo de contracción. Anillo de contracción. ¿Sí? Un anillo de contracción. Luego del anillo de contracción viene esto que es la dilatación. Luego del anillo de contracción viene la porción dilatada. Un anillo de contracción, la dilatación. Estos dos van a formar el mecanismo de propulsión conocido como peristaltismo. Este es el mecanismo de propulsión conocido como peristaltismo. Dice, las fibras, hemos analizado ayer la pared del músculo liso. Hay fibras longitudinales y hay fibras circulares. El plexo mientérico en una primera porción genera un anillo de contracción. Inmediatamente anterior se forma una dilatación, dice. Todo esto es una dilatación que recibe al tránsito intestinal. Y esto a lo largo del intestino se repite varias veces. A lo largo de los 7 metros de intestino delgado, se repite varias veces. Anillo de contracción, formación de dilatación. Aquí tenemos la onda del peristaltismo. Los movimientos de mezcla son una combinación, dice, de los movimientos de peristaltismo. Ejemplo, ¿dónde hay movimientos de mezcla? En el estómago. Estómago. Muy bien. ¿Qué pasa con el estómago? Tenemos la característica anatómica del estómago. Acá está la característica anatómica del estómago. Recordamos que hay un esfínter. Se lo llama el esfínter pilórico. El esfínter pilórico. Acá tenemos otro esfínter, el esfínter esofágico inferior. Este es el esfínter pilórico. Dice, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, lo que hace es mezclarse con los jugos gástricos. Entonces el bolo alimenticio más los jugos gástricos forman esto que se llama quimo. Ahí se forma el quimo. Bolo alimenticio más jugos gástricos se forman el quimo. Dice, es lo mismo, parecido a los movimientos de anillo de contracción y dilatación del peristaltismo, solo que se hacen cíclicos. ¿Qué quiere decir cíclico? Una parte del estómago se contrae y recibe a la otra parte que se dilata. Otra parte del estómago se contrae y otra parte se dilata. Pero quien no deja producir el vaciamiento son estos dos esfínteres. Entonces, ¿qué va a hacer el alimento? Va a repetir el proceso de manera cíclica. ¿Entienden? Como no sale el alimento, ha llegado hasta el píloro y el píloro no se relaja, entonces, ¿qué va a pasar? El alimento vuelve otra vez a repetir el ciclo. ¿Estamos? Es como volver acá. El alimento vuelve a este punto de partida. Y otra vez se va a producir un mecanismo de formación de anillo concéntrico y un proceso de dilatación. Entonces, todo eso va a formar una mezcla, un movimiento de mezcla. Va a repetir aproximadamente entre 15 ciclos a 25 ciclos este procedimiento. Y luego se va a abrir el esfínter pilórico. ¿Sí? Y va a dejar ir el quimo.
Siempre y cuando que el duodeno tenga las características para recibir la porción del quimo. ¿Qué características tendrá que tener el duodeno? El duodeno. Las características de dilatación, por ejemplo. Dilatación del duodeno. Las características de la osmolaridad. Las características de la acidez. Entonces, estos principios que tiene el duodeno, dilatación, osmolaridad y acidez, son los que van a permitir o no relajarle al quimo. Si el quimo viene en gran cantidad, imagínense un vaciamiento grande, después el duodeno va a decir, no, liberen primero CCK. ¿Y qué hace la CCK, hemos dicho? Inhibe el vaciamiento gástrico y cierre el esfínter. ¿Hasta qué? Hasta que el alimento, el quimo, sea metabolizado en el duodeno. ¿Estamos? Entonces esto se repite. Y decimos entonces, los movimientos de mezcla que se dan en el estómago van a depender en gran medida del duodeno. ¿Qué es el duodeno? Principios de dilatación, de osmolaridad, de acidez que recibe el duodeno. Si el duodeno recibe un quimo que es más ácido, ¿qué va a pasar? Entonces el duodeno van a decir, no, tenemos que cerrar el esfínter pilórico porque nosotros tenemos que liberar todavía secretina, tenemos que venga jugo pancreático con bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar a este quimo muy ácido. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer que la bilis incluso se libere con bicarbonato para neutralizar esta acidez. ¿Estamos claros? Entre la función de mezcla y la porción del peristaltismo. Vamos más arriba. ¿Qué me dice Guyton en este capítulo? Me dice, vamos a hablar de la trituración por los dientes, la masticación. ¿Qué digo de la masticación? Acá el principal, los dientes. ¿Qué dientes? Incisivos. Y los molares. ¿Qué digo del proceso de masticación? Para poder llevarle alimentos al aparato digestivo. Digo, los incisivos tienen una fuerza aproximadamente de 25 kilogramos sobre la superficie del alimento. Los molares tienen aproximadamente una fuerza de 100 kilogramos sobre el alimento. Entonces, el primer paso en esto que es mezcla y propulsión es entender la masticación. Muchos dentistas recomiendan masticación dependiendo del tipo de alimento. No está en su libro. ¿Qué dice? Si el alimento tiene mucha fibra, es más, tiene la consistencia, la carne, por ejemplo. Recomiendan que la carne se deba masticar aproximadamente entre 50 veces. Pero no masticarán la carne lo mismo que la quinoa. Entonces, ¿cuántas veces van a masticar la quinoa? Entre 10 a 15. Basta, suficiente. Entonces, esa es la recomendación que nos hacen los dentistas. Si bien los dientes ejercen esta fuerza, va a depender del tipo de alimento para poder realizar la cantidad o las veces de trituración. Repito, la carne necesita mayor trituración. ¿Para qué empezamos con la masticación? Porque el aparato digestivo tiene que tener un alimento que ya esté mezclado, uno, con la saliva y ya tenga un cierto grado de facilidad en disolver todas las demás partículas. Atiendan. Entonces, Guyton me dice que la masticación depende del tipo de alimento. Del tipo de alimento. Bueno, ya tenemos la masticación, el primer paso de lo que representa la propulsión y la mezcla.
Vamos a ver cuando hablemos de secreción, de secreciones, en otro capítulo, en el siguiente capítulo lo menciona Gaitán, cómo la saliva ya empieza a generar la primera acción enzimática con la amilasa, ¿sí? Sobre los hidratos de carbono, una primera degradación ya de los hidratos de carbono, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más entonces? Después de la masticación, vamos a hablar de la deglución. Nos hablamos de la deglución. Hablamos de la deglución en 3 etapas. Una etapa que es la etapa voluntaria y otras 2 que son involuntarias. Involuntaria a nivel faringio e involuntaria a nivel esofágico. A nivel esofágico. Involuntaria a nivel faringio e involuntaria a nivel esofágico. ¿Qué decimos de la parte voluntaria? Decimos, la lengua lleva el alimento a la parte posterior del paladar. La parte posterior del paladar. Esta es la etapa voluntaria. La lengua, ustedes la manejan. Entonces la lengua es la encargada de la fase voluntaria de la deglución y empujar el alimento a la parte posterior del paladar. Bien, a partir de que el alimento ha ingresado en la boca, lo voy a llamar bolo alimenticio. A partir de que el alimento ingresa en la boca, lo llamo bolo alimenticio. En la parte involuntaria, faringia, hay una estimulación, dice. ¿De qué pares craneales en la parte involuntaria? Miren, del trigémino, del glosofaringio, del vago, del hipogloso. Todos estos nervios se estimulan. Ni bien el alimento llega a la parte faringe, a la bucofaringe. Pues ni bien el alimento llega a la bucofaringe, se estimulan estos pares craneales. Estos pares craneales llevan información aferente. ¿A dónde? Al encéfalo. Aferente al encéfalo. El encéfalo responde y manda señales eferentes. ¿Qué respuesta eferente vamos a tener? Primero, se junta el paladar, los pliegues del paladar. Pliegues del paladar. Los pliegues del paladar se unen. ¿Para qué? Para que el alimento no vuelva otra vez a la cavidad bucal. Se eleva el paladar. Si se eleva el paladar, se cierran las coanas. Si se eleva el paladar, se cierran las coanas. Se eleva el paladar y se cierran las coanas. Se eleva la laringofaringe. Y se abre el esfínter esofágico superior. Esta es la respuesta que voy a tener. Se abre el esfínter esofágico superior. Bien, tengo otra fase. Se llama la fase esofágica. También es involuntaria. Voluntaria, pero se llama la fase esofágica. ¿Qué digo de la fase esofágica? Involuntaria. El alimento, miren, después de la fase faringial, ha llegado al esófago. Y en el esófago voy a tener el peristaltismo.
Peristaltismo, por el cual el alimento va a ir desde el esófago hasta el estómago. Pero me dice Gayton, hay dos tipos de peristaltismo en el esófago. Dice que hay un peristaltismo primario y hay otro peristaltismo que es el secundario. Dice, el primario es el que se activa ni bien llega el alimento. El primario es el que se activa ni bien llega el alimento. Dice, si el peristaltismo primario no basta para llevar el alimento desde el esófago hasta el estómago, se refuerza con otras contracciones más potentes. Y esas contracciones más potentes son mi peristaltismo secundario. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces ya hemos entendido hasta ahí dos características. Hemos entendido las características de propulsión, mezcla, en relación al peristaltismo, y mencionamos entonces ahora esto que representa el vaciamiento gástrico. Entonces, después de que tengamos esto, la fase involuntaria esofágica, ¿qué hace también la fase involuntaria esofágica? Relaja el esfínter esofágico inferior. Como viene el peristaltismo por el esófago, es el que va a relajar el esfínter esofágico inferior. Graficamos al esfínter esofágico inferior, estómago, y acá otra vez tenemos, si nos topamos con esto. Acá a esta altura está el esfínter esofágico inferior, se relaja el esfínter esofágico inferior y viene esto que se llama vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico. Porque estamos en ese mecanismo de propulsión, mezcla y motilidad, que dice este capítulo. Bien, llega el alimento acá. Y vamos a tener dos características para el vaciamiento gástrico. Una es las características de dilatación a nivel del estómago y otro la secreción o la producción más que la secreción, la producción de gastrina. Dos principios entonces para que se produzca el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es la capacidad que tiene el estómago? Dice, la capacidad máxima del estómago es aproximadamente 1.5 litros. Esa es la capacidad máxima del estómago. Entonces, cuando viene y se dilata el estómago, viene más alimento al estómago. La dilatación del estómago es un principio para que se abra este esfínter pilórico. Entonces, tenemos dos mecanismos para el vaciamiento gástrico. Uno, la dilatación. Llega alimento, más alimento, se vacía el estómago. Otro principio, se produce gastrina y la gastrina produce el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Entonces, un principio de dilatación y otro principio de producción de gastrina. ¿Para qué? Para estimular el vaciamiento gástrico. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, ahí lo dejamos, continuamos con esto. Lo siguiente.